Bienvenidos a Contragolpe, este programa que siempre llega a sus hogares con un mensaje de cultura. Y bueno, creo que este último domingo del mes de agosto está cerrando con una serie de ciclones y de problemas muy serios, sobre todo pues en el norte de nuestro país y en Estados Unidos. Esperemos que no siga cundiendo el número de muertos que ya se han acumulado. Aquí en nuestras costas ya ha habido varios muertos. En fin, son pues las revanchas, por llamarle de alguna manera, de la naturaleza. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, y sí que bueno que nos acompañan en esta mañana de domingo, el último domingo del mes de agosto, que deseamos haya sido un mes maravilloso para ustedes en toda la extensión de la palabra, y si hubo algún quebranto, pues que el mes de septiembre traiga mucho cariño a sus corazones. ¿Qué nos cuentas, Solecita? ¿Ya estás lista? Adelante. Claro que sí. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, Sol. Un gusto saludarles en este último domingo de agosto. Y esta última semana de agosto fue una semana de inicios. Y les platico que se dio el banderazo para abrir los teatros en la Ciudad de México. Aunque siguen en semáforo rojo, la apertura se hace bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad para los visitantes. Después de 5 meses de mantenerlos cerrados, se ha levantado el telón con el 30% de aforo en espacios cerrados y 40% los que se encuentran al aire libre. Entre las medidas de seguridad podemos mencionar el uso obligatorio de cubrebocas durante toda la función, no ingerir alimentos al interior del lugar. La duración máxima de la pieza será de 1 hora con 30 minutos. No estarán permitidos instrumentos de viento para las orquestas y bandas. Debe considerarse guardar una distancia de hasta 3 metros entre el elenco y el público, además de una distancia de 1,5 metros entre los miembros del elenco. Las entradas y las salidas del sitio deberán tener un solo sentido. Las primeras 2 filas del teatro tendrán que ser clausuradas. No se entregarán volantes ni programas impresos. Fomentar la compra de boletos por internet. Privilegiar la ventilación natural. El sistema de ventilación podrá operar solamente con inyección de un mínimo de 40% en el exterior. La recirculación del aire en el interior está prohibida. En caso de contar con cafetería o restaurantes, estos deberán operar con las mismas reglas aplicables al sector. En fin, con muchas medidas se dio esta apertura. Así que tomemos nota para cuando se abra nuestro querido Teatro Alcalá y los teatros que tenemos nosotros aquí en Oaxaca. También esta semana dio inicio el esperado regreso a clases. De manera compleja regresaron a las aulas de manera virtual más de 30 millones de estudiantes. Eso debido a la crisis del COVID-19. Las clases son impartidas por la televisión, tanto pública como por las cadenas privadas. Esta estrategia, tomada por el gobierno federal, busca evitar que millones de estudiantes deserten de sus estudios, ya que 2,5 millones lo hicieron en el ciclo pasado. Reconoce el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que es un reto y un gran esfuerzo, ya que ninguno de nosotros estudió para saber cómo se educa en una pandemia. La SEP ha dado una serie de recomendaciones para hacer más llevadero este regreso a clases, cómo diseñar un horario formal, tratando de generar un ambiente de aprendizaje en la casa, sin distracciones, acondicionar un espacio fijo para estudiar, que en cada vivienda los niños y las niñas puedan tener una mesita y un banco. Es importante que los padres acompañen en lo posible a sus hijos. Deseamos que este regreso virtual de verdad sea provechoso para la educación de los hijos y las hijas. Este tema tiene muchas voces y muchas aristas. Ojalá y nos dejen oír la suya. Y pues, Oaxaca es la invitada de honor en la 15ª edición de los Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes, que se llevará a cabo del 2 al 9 de septiembre. En esta ocasión participarán 4 cineastas oaxaqueños. Estos son La Tiricia,
o Cómo curar la tristeza, de Ángeles Cruz, del 2012. El otro Sueño americano, de Enrique Arroyo, del año 2014. Aire quemado, de Yamil Alberto Mojica Quintana, del 2015. La carta, de Ángeles Cruz, del año 2014. Y Carrizos, de Dinazar Urbina Maza, del 2017. La edición 2020 será presentada en la plataforma digital de Shorts México. Esta es la plataforma www.shortsmexico.com, y a través de la cuenta de Facebook www.facebook.com Festival Shorts México. Esto estará del 2 al 9 de septiembre y en cuando el semáforo de riesgo epidemiológico lo permita, los organizadores llevarán a cabo proyecciones presenciales, incluyendo el programa del estado invitado, que es Oaxaca. Pues me despido. Cuídense mucho. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Y en nuestro portal www.acontragolpe online, con artículos, efemérides, las revistas descargables y mucha información cultural. Cuídense mucho, no salgan, y si salgan, con todas las medidas. Nos vemos, un abrazo. Gracias, Sol. Muy buena información, pero una muy triste. Según esto que estás comentándonos, pues se prohíben los instrumentos de aliento o de viento, como también se les llama, pues las bandas de música, que es el alma y corazón musical de todo el estado de Oaxaca, prácticamente no van a poder presentarse en público. Eso es muy triste. Ojalá y que esto pase rápido, porque la musicalidad del pueblo oaxaqueño no se puede cuestionar, y además es necesario que se siga cultivando y proyectando. Pues gracias, Sol. Muchas gracias. Gracias, Sol, y también gracias por tus apuntes sobre las múltiples miradas del regreso a clases, porque este regreso a clases descubre, sí, la incapacidad en las familias de hacerle ahora de docentes, pero también las grandes desigualdades de nuestra tierra, porque no es lo mismo regresar a clases en una casa donde hay televisión, donde hay internet, donde hay tabletas, computadoras, que las escenas que hemos visto de estas niñas y de estos niños regresando a clases. Hay una que era conmovedora, el niño en la banqueta, para ver si ahí tenía señal, o de la gente que está yendo a ver dónde pueden ver la televisión, y también reconocer a estas personas que en los pueblos han abierto sus patios y ponen la televisión y ponen la pantalla y dicen, pues ahí siéntense a ver si quieren, quienes quieran, de manera gratuita. Pues va a ser un proceso de información por parte de las autoridades educativas para que vayan, pues, superándose cualquier tipo de problemas que se están presentando, y que son muchos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hay algo muy importante, el tema de hoy. El tema de hoy que estará, creo, con mucho interés por todos ustedes, porque hay algo que verdaderamente es un alma titánica, la que tuvo un señor llamado Michelangelo Ludovico, y desde luego el Miguel Ángel famoso que hizo, el Moisés famoso que hizo, etcétera, el gran Buonarroti. Para ello hemos invitado precisamente a una persona que tiene un ojo no solamente cultural, sino estético, y que por su profesión nos puede dar mucha luz. Me refiero a nuestro querido amigo Prometeo Sánchez Islas, al que le damos la bienvenida. Gracias, buenos días. Pues se va a tratar indudablemente de uno de los top 10 de la humanidad, el maestro de la luz, del volumen, de la letra, del pincel, de la cal, de las fortificaciones, y podemos hacer una lista muy larga de todo aquello en lo que Miguel Ángel, que quedó como marca. Cuando uno dice Miguel Ángel, es ese Miguel Ángel. Puede haber millones de Miguel Ángel, incluso artistas famosos también, pero cuando decimos Miguel Ángel, ese es el único. Ya en su época, su apodo, su apelativo era el Divino, y a poca gente, entre los 30 y 25 años, se le dice el Divino. Había alcanzado el rango de semidios. Entonces sí va a ser interesante hablar de él. Va a ser una gran historia, por supuesto,
Y sí, cuando decimos Miguel Ángel, hablamos también del Renacimiento. Quédese con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Nuestra invitación y nuestro agradecimiento es a La Mexicana, que nos permite esta transmisión en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Nuestro agradecimiento a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también en YouTube, y que nos escuchan por Spotify. Gracias por todas las veces que comparten. Quédese con nosotros. Estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. Los Juegos Florales. Los Juegos Florales son una de las instituciones que cuentan con una venerable tradición de más de 6 siglos. Tienen su origen en Toulouse bajo el nombre de Consistorio del Gai Saber, durante el reinado de Juan I de Aragón, aunque algunos lo han atribuido a la dama toulousana Clemencia Isaura, y aunque otros tienen a esta simplemente por un personaje legendario. Su inicial acto público fue celebrado el 1 de mayo de 1324 para honor y gloria de la poesía cortesana, de la mujer y del amor. Fue Arnoldo Vidal el primer trovador premiado con la simbólica Violeta de Oro. Sus versos respiraban ya el vientecillo del Renacimiento. Al cumplirse el primer centenario del nacimiento de Benito Juárez en 1906, tocó a los poetas oaxaqueños emular las glorias del laureado Arnoldo Vidal, y a pesar de varias interrupciones, estos juegos del Gai Saber se conservan entre nosotros hasta el presente. Un espacio cultural. Ya estamos nuevamente aquí al aire en A Contragolpe, y quiero decirles que por allá por 1501, el 13 de septiembre, para ser más preciso, un joven en aquel entonces, Miguel Ángel Buonarroti, se adelantó resueltamente con su cincel, mejor dicho, en mano, y hacia un bloque de mármol. Un bloque de mármol que había tenido una triste historia. Era inmenso por su altura, angosto, y la verdad es que estuvieron uno tras otro de los escultores de aquella época tratando de hacer algo y no podían, se iban retirando poco a poco. Y ese joven tomó en sus manos lo que durante 2 o 3 años o más no habían podido hacer sus colegas, y comenzó a esculpir desbastando esa piedra que se antojaba imposible de realizar. ¿Cuál fue el resultado? El más hermoso y el más representativo de los artes de la escultura, llamado el David. El David de Miguel Ángel, que el que ha tenido la oportunidad de estar en Florencia puede apreciar la hermosura y la perfección que tiene esa escultura. El David de mirada retadora, concentrada, que va a vencer a Goliat en su combate histórico. Ese David que le hizo Miguel Ángel aparecer todos los músculos. Parecía que a través de las venas que también se miraban en esa escultura de mármol, corría la sangre. En fin, una cosa maravillosa. Este Miguel Ángel, que en 1475 nació en un lugar muy, muy hermoso de allá de Italia. Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni,
Ese era el nombre del gran escultor, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, creador de, como lo vamos a comentar seguramente, muchas esculturas, la Piedad, el Moisés, etcétera. Prometeo. Precisamente cuando estaba haciendo esta escultura de David, es cuando dijo aquella frase que lo dejó para la posteridad. Yo no estoy esculpiendo, solo le estoy quitando a la pieza lo que le sobra. La pieza ya está allá adentro. Y eso quería decir que él efectivamente lo visualizaba, porque los registros que quedan de sus cartones, de sus bocetos y todo, de esa piedra torcida, trabajada ya a medias, era prácticamente imposible, nadie la quería trabajar. Y él se imaginó esta pose, incluso un poco forzada, lo que le da más tensión. No es la pose clásica del David, que además lo habían representado siempre un poco más joven, un poco más temeroso, o bien ya venciendo a Goliat con el pie sobre el Goliat muerto, ¿no? Pero aquí él dijo, ¿cuál es el momento máximo? ¿Cuál es el momento que más tensión va a tener esta situación de un pequeñito contra un grandote? Todavía no sabe que lo va a vencer, pero sabe que sobre sus hombros está el destino de su pueblo, porque es lo que llamaban una singular batalla, hombre contra hombre, en lugar de ejército contra ejército, tu mejor gladiador contra el mío, ¿no? Tu mejor campeón, tu mejor héroe contra el mío, de uno a uno. Y según la Biblia y según los relatos que de ahí se derivan, pues era el pequeñín, era el chiquito, era el débil, era el que no iba a poder contra el gran campeón, Goliat. Y entonces Miguel Ángel lo toma, pero no en ese sentido de fragilidad, sino del niño que en ese momento se va a volver hombre y que está a un segundo de lanzar la piedra con la onda y está con la mirada clavada en el objetivo, está en lo que llamaríamos en la administración de empresas el foco, ¿no? El enfócate, o en la política, o en la milicia, ¿no? A lo que vas. No hay otra cosa en el planeta más que el punto al que vas a darle el tiro certero. Ese momento de profundísima concentración, de gran responsabilidad que él está cargando y de tensión muscular en esa belleza que ya describiste también, porque es un cuerpo perfecto a la usanza de los griegos clásicos, ¿no? De un joven atleta, le hace que esta imagen sea inolvidable. No hay quien la vea que no se quede prendado de ella. Es la belleza masculina máxima. Un gramo más de grasa le afea, un poco más de vello le afea, ¿no? Un poco más torcido lo afemina, un poco más forzado parecería levantador de pesas. Está justo en el punto del equilibrio que hace que la gente se admire, le dan vueltas y vueltas y no acaba jamás uno de entender todos los ángulos, porque además por la forma en que está parada la estatua, adelantando la pierna izquierda, con la mano derecha hacia abajo como en descanso, pero ese descanso de western, ¿no? Que está a punto de sacar la pistola, que está a punto de dar el golpe, ¿no? Y la onda aquí estudiando, ¿no? Está con la mano izquierda acá y sobre el hombro, casi a la altura del hombro, y la mirada a lo lejos. Bueno, lo importante de esta obra, aparte de la belleza y aparte de que cambió para siempre el estilo de la escultura, porque él dejó de copiar a los clásicos, dijo, yo no soy griego ni soy romano, estos fueron del siglo IV, V a.C., ahorita estamos en el siglo XV, pero él crea esa escultura que como que se mueve, y además por la iluminación, las sombras ayudan a ese dinamismo. Y bueno, la gente de Florencia tomó al David como una bandera política, porque Florencia, a pesar de ser una república rica, militarmente no era tan fuerte, y alrededor tenía pues a Roma, Venecia, Milán, todos los ducados, Nápoles, todos los que quieran, que entonces no era Italia una nación, eran todos contra todos, pero se estaban aliando todos para atacar la Toscana, que sí lo hicieron después, y ya Miguel Ángel contribuyó con las fortificaciones, sin mucho éxito, porque no estuvo ahí mucho tiempo y lo dejó, más bien ahí entró ya Leonardo da Vinci un poquito después, o en esa época. Pero bueno, los florentinos tomaron al David como su logotipo, digamos, y lo sigue siendo. El logotipo de Florencia, no cabe duda, es el David. Podrá haber otras bellezas, quizá el Duomo, ¿no? La cúpula de la Catedral de las Flores, que hizo otro
florentino famoso, Filippo Brunelleschi, por un poquito antes, ¿no? Contemporáneo de él casi, ¿no? Y son los dos logotipos, digamos, si fuera una marca, ¿no? Son los dos emblemas. Pues el David, en su pequeñez, aquí realmente es un gigante, porque además es una escultura muy grande, creo que tiene 7 metros de altura o algo así, o 8, ¿no? Pero representa la grandeza del espíritu, ¿no? La grandeza del alma de una persona que sabe que se va a enfrentar a un gran reto y se enfoca, porque después, en ese momento no lo sabe, pero va a vencer. Y va a vencer al tiempo, ¿no? Y va a vencer a naciones más poderosas. Entonces, realmente creó un símbolo. Y es un símbolo muy inspirador, definitivamente, y es un proceso creativo hasta de conexión con la pieza con la que él iba a trabajar, de diálogo con una pieza, así como nos los describe usted, arquitecto, y la metáfora que uno puede encontrar en David y Goliat también es maravillosa y creo muy aplicable en estos momentos que estamos viviendo. Así es. Y bueno, hay algo que es importante destacar. Este hombre que nació en Caprese, acá, un lugar junto al río Tíber, la realidad es que tenía un carácter muy violento. Tan es así que él se peleaba y le desfiguraron la nariz, cosa que fue un sello característico de su óvalo, de su cara, y que le duró toda la vida. Porque entonces no había posibilidades de cirugía plástica, ni tal vez ni le hubieran interesado a él. Pero lo que sí es cierto es que la escultura fue el alma, la sustancia de Miguel Ángel, a grado tal que, repito, tuvo otras esculturas increíbles, como lamentablemente empotrado cerca de un muro y no le podemos ver la espalda, el Moisés de Miguel Ángel, que está en una de las grandes catedrales de Florencia, y que fue tan perfecto, según el propio criterio de Miguel Ángel, que cuando terminó de hacerlo se quedó mirando la escultura y dice la tradición que tomó el martillo y le pegó en la rodilla diciéndole parla, o sea, habla. Ya casi estaba hablando esa escultura. ¿Y qué decimos de las hermosísimas esculturas de la Piedad, que son 4, si no mal recuerdo? Una de ellas está precisamente en Roma, que fue la que un loco le tiró de balazos, la tuvieron que restaurar. 2 están no acabadas totalmente en Florencia y otra, creo más, está en Milán. Pero Miguel Ángel era escultor y sin embargo hubo quien lo tomó, lo agarró, lo centró y le dijo, pinta. Y eso vamos a hablar posteriormente, Prometeo, Conchita. Así es, vamos a hacer nuestro siguiente corte. Estamos hablando de Miguel Ángel Buonarroti, este gran artista del Renacimiento, este gran artista que supo expresar el cuerpo humano de manera casi real, que solo faltaba que vivieran, o como nos dice el licenciado García Manzano hace un momento, que hablaran. Quédese con nosotros, vamos a seguir esta conversación en compañía del arquitecto Prometeo Sánchez Islas. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues ya estamos nuevamente aquí en la Contragolpe y comentando la gran obra de uno de los más inmensos artistas que ha dado la humanidad, Miguel Ángel. Pues adelante, Prometeo, tienes tú la palabra. Pues se comentaba hace rato su llegada a la familia Medici, donde fue integrado a un palacio que tenían, el Palacio de la Vía Longa, que llamaban allá en Florencia, y para fortuna de él, que antes había estudiado con 2 famosos artistas, Domenico Ghirlandaio y Davide Tommaso di Currado, con ellos aprendió pintura y escultura, aunque él tendía más desde chiquito, desde jovencito, a la escultura. Incluso vivió una temporada ahí cerca de las minas de Carrara, de donde sacan el mármol blanquísimo, y aprendió a escogerlo y a ver la veta a través de la luz. Y él relata en algunas cartas cómo es que lograba ver la veta que otros no veían, viendo las piedras a través de la luz, pero es un decir porque no se puede ver, ¿no? Es opaco, pero él algo veía.
Y en el Palacio de los Medici, siendo adolescente, conoció a otras personalidades importantes que los Medici cultivaban, ¿no? A los que les daban dinero, a los que les daban oportunidad de acercarse con los principales del mundo, y entre ellos estaban humanistas como Angelo Polisano, estaban Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, eran escritores, poetas, historiadores, con los que conoció a Platón sobre todo, conoció desde luego la historia del arte de la Grecia y de la Roma antigua, se metió a fondo con los filósofos de la antigüedad, y él aparentemente tomó, sobre todo de Ficino, las ideas, las teorías idealistas de Platón, que lo convirtieron como en el pilar fundamental de su vida, lo cual plasmó en sus obras. Cuando vemos sus obras y decimos que es tan grande, no es solamente porque ha sido bueno picando la piedra, sino porque tenía un sentido. Él a sus obras les daba un sentido que iban más allá de la simple belleza física. Es decir, no es la pura estética como una parte de la filosofía que nos lleva a la admiración de la belleza, sino que otra cosa transmiten. Por eso con David nos entretuvimos un poco hablando de la mirada, de la forma en que coloca la pierna. Si nosotros vemos actualmente, quien compite para Miss Universo o para Mister Universo se para como el David, porque él estableció que la cadera debe ir con una inclinación de ciertos grados, y el hombro, y la mirada, y de 3/4. En fin, todo eso lo estableció Miguel Ángel. No existía a partir de sus conocimientos. Y eso también le permitió comenzar a entrar en la poesía, porque los poemas que hizo Miguel Ángel, generalmente dedicados al amor y a la familia, son verdaderamente bellos. Si no hubiera sido escultor, como poeta hubiera pasado de todos modos a la historia. Hizo 77 sonetos, que son de los más difíciles de la escuela italianizante, los endecasílabos, y son maravillosos. Sí, en su tumba hay un soneto fabuloso que habla de la vida y de la muerte, ¿no? Sobre todo de la vida, que es impresionante. No solo es impresionante estar frente a la tumba del divino, sino leer algo de su mano. Fue ahí en el lugar donde estudiaba, no había una escuela como tal, con los Medici en su jardín, donde los estudiantes aprendían un poco a dibujar al fresco, que Pietro Torrigiano le dio el puñetazo famoso en la nariz, cuando lo estaba observando una pintura de Masaccio, que era otro de los pintores famosos anteriores a él, ¿no? O sea, puros grandes, en Florencia había puros grandes. Él se codeó con la crema innata, gracias a la familia Medici, sobre todo Lorenzo, y incluso tuvo la oportunidad de que le dieran en el Palacio de la Signoría un muro para pintar una gran batalla, la batalla de Carsina, en la que él trazó toda la batalla, la comenzó a dibujar, pero le pasó casi lo mismo que a Leonardo, a quien le dieron la batalla, digo, la pared del otro lado, la de enfrente, para pintar la batalla de Anghiari. Ambos se veían, pero no se hablaban. No se llevaban muy bien. Leonardo era un poco mayor de edad que pero ya a Miguel Ángel le decían el divino. Ahora, Leonardo tenía la categoría de genio ya desde entonces, y hasta ahorita no ha habido más genio que él. Estamos hablando de dos de los más altos hombres que ha tenido la humanidad en toda la vida, en el mismo salón, experimentando, y ambas batallas se deshicieron, porque experimentaron con pintura, se borraron la humedad, las guerras y todas mil cosas. No existe ni la de Leonardo ni la de Miguel Ángel. Y bueno, había una rivalidad, no eran enemigos, además era una época de muchísima rivalidad, de a ver quién era mejor. No era quién le pegaba o quién mataba al otro y esas cosas de violencia, sino quién lograba hacer algo mejor. Por eso ambos hombres, junto con otros, ¿no? Tanto escritores como pintores, eran perfeccionistas. Buscaban hasta el ángulo de cada pestaña para poder criticar al otro, ¿no? La forma en que se tuerce un tobillo, ¿no? La manera en que Miguel Ángel, por ejemplo, cuando sostiene la Virgen, que se ve jovencita, cargando el cuerpo inerte de Jesús, de la Piedad que está en el Vaticano, es lo primero que uno ve porque está más cerca del espectador. Ese brazo, con la piel doblada bajo las manos de la mujer doliente, eso cómo le pega a la gente. Sea o no católico, dice uno, aquí está el dolor de una madre. Y no estás viendo todavía el rostro, simplemente lo primero que queda a la vista. Ese tipo de sensaciones que provienen de la filosofía, de una filosofía humanista, y dentro
el humanismo, el idealismo, hace que tienda a lo alto, que tienda a lo humano, que no es el flachazo melodramático, que ya después llegó, ¿no? De torcerse demasiado los cuerpos como para exagerar el dolor y exagerar la pasión o exagerar. No, él encontró ese justo medio que le llevó a que en sus esculturas y en las escasas pinturas que deja, bueno, escasas sueltas, ¿no? De caballete, porque las que dejó en mural pues, son magníficas, ¿no? Se vea siempre algo más. Eso va a llevar a que desde entonces y hasta ahorita se siga discutiendo si era un Illuminati, si era un templario, si era un seguidor. Sí. Pero obviamente él, como hombre del Renacimiento, estudió la alquimia, él estudió la anatomía, realmente él diseccionó cadáveres, lo mismo que hizo Leonardo da Vinci, lo mismo que hizo Rafael, y lo mismo que hicieron otros, ¿no? Filippo Lippi y todos de su época, porque no hay una escuela de medicina donde ir a, incluso formaban parte de esa como secta, vamos a llamarle, pero no una secta unificada, que traficaban con cadáveres o con piezas para poder saber cómo era el músculo, cómo era la vena, cómo era el pulmón, cómo funcionaba cada cosa. Y eso le metió en problemas con la Inquisición también, porque pues, la Inquisición siempre anda buscando al que brilla o al que piensa adelante, ¿no? Y que no repite el dogma. Y eso hace que, como lo leí alguna vez en una revista de National Geographic, Miguel Ángel sea el artista de la luz. No solo por lo que dije hace rato de que la luz, al tocarle en la volumetría del cuerpo humano, crea sombras que van cambiando su perspectiva, y ojalá ese David estuviera dando vueltas sobre su pedestal, ¿no? Pero si uno está ahí, como la luz va cambiando en la capilla de los Medici, ¿no? Pues se ve diferente. Pero cualquiera de sus obras, conforme se mueve la luz natural, o si se moviera la obra, estaría obteniendo diversa gesticulación. Por eso este Moisés tan importante, tan grande, es un gigante. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Moisés cuando lo vemos? Él tiene las tablas de la ley agarradas así y casi está diciendo, esto no se la merece. La humanidad no merece lo que Jehová les está mandando. Son unos tal. Aquí están. Pero se los voy a tener que dar porque el Padre me lo está ordenando. Y se lo voy a dar a unos tipos que no se lo merecen. Uno lo lee en su rostro, pues su frustración, porque no cabe duda que Moisés fue otro grande, fue un maestro, fue un profeta, ¿no? Fue de los más grandes creadores. Hablamos del mundo histórico, ¿no? Aparte de la cuestión religiosa, que en 3 religiones es santificado, es adorado, ¿no? Moisés es el primero de los grandes profetas. Bueno, cuando este hombre, Miguel Ángel, hace al Moisés, se imagina, bueno, ¿y cómo se sabe que viene iluminado de Jehová? Bueno, pues los famosos cuernos. Y últimamente, con el fin de complementar esta plática, busqué si había algo relacionado con esta escultura, que lo hubieran restaurado algo, y no, encontré un montón de cosas de conspiración, que el Moisés es alienígena, que el Moisés tiene cuernos, que el Moisés es diabólico, que es la representación de Baphomet, bueno, puras tonterías. Pero Miguel Ángel se imaginó cómo se puede representar que está entrándole la luz de Dios, que él sí está iluminado directamente por el Padre, ¿no? Bueno, pues son esos que ahora les llamamos cuernos, que no son cuernos, son rayos de luz. Pero digo, él innova, se le ocurre cómo hacer esto, ¿no? Y los cuernos ahora son representativos, ya casi ni nos imaginamos un Moisés sin cuernos. Y no es que jamás haya tenido cuernos, ni lo menciona la Biblia. Él lo hizo. También está torcido, no está sentado en un trono, pero está esviajado, decimos, ¿no? Está en una posición un tanto forzada que hace que el pie izquierdo como que se suma, como que se tuerce. Ante la grandeza de esa escultura uno casi no presta atención al pie, derecho o izquierdo, pero viéndolo con detenimiento, diciendo, aquí o hay un mensaje oculto, o hay una cuestión forzada de anatomía, o hay la intención de complicarse la existencia, porque pudo haber puesto sus 2 piececitos derechos con su sandalia, o uno adelante y uno atrás, pero ¿por qué el pie apoyado, haciendo fuerza, como que se va a levantar y se va a ir en esta expresión de no se las doy? No, pero sí se las tengo que dar, ¿no? Las tablas de la ley. En fin, es interpretarlo, porque su época, ¿no? La época de Miguel Ángel es fabulosa, es de una altísima competitividad. Se estaba saliendo de la Edad Media, una Edad Media que es como bipolar, ¿no? Tiene todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Todo lo malo está en el dogma, en el oscurantismo, en la persecución, en la Inquisición, en las matanzas, en las guerras, en las cruzadas fallidas. Hay muchas cosas malas.
pero también hay una serie de cosas buenas, ¿no? Y dentro de esas cosas buenas están estos genios, pintores, todos los grandes del Renacimiento, que nacieron prácticamente todos en Florencia, incluyendo Américo Vespucio, Dante, Petrarca, Boccaccio, Maquiavelo, ¿no? Todos los grandes que se nos ocurran, que cambiaron al mundo, nacieron en Florencia. Entonces, este hombre, Miguel Ángel, formaba parte de ellos, era su mundo, ¿no? Si iba al café, por decir algo, si iba a la taberna, se encontraba con Maquiavelo, se encontraba con, bueno, Dante ya había muerto, ¿no? Pero los seguidores de su forma de escribir en decasílabos, ¿no? En esos versos largos, ¿no? Que van narrando con gran belleza algo que uno lo va creando en su mente, y él lo hacía a través de la escultura, principalmente. Cada persona que nos está escuchando definitivamente que está pues tomando o jalando estos hilos, que son múltiples los que usted nos pone sobre la mesa. Nuestra invitación es que continúe con nosotros. Estamos aquí en A Contragolpe. Y aunque podemos seguir hablando durante un semestre completo solo de la obra de Miguel Ángel y de su vida, que es muy interesante, hay que verlo también como pintor. Él firmaba como escultor, pero en realidad era arquitecto, era de todo. La obra cumbre, por la que muchos lo conocen, es la Capilla Sixtina, que se llama así porque está en una capilla que construyó el Papa Sixto. No me acuerdo cuál de los Sixtos, pero era abuelo, antecesor de Julio II, que fue quien lo contrató y casi lo obligó a pintar esta techumbre, que no es más que una techumbre de un cajón. Era el peor lugar que pudieron haber escogido para una obra monumental. Incluso Miguel Ángel repeló y dijo, pero ¿cómo? En este cajón casi es un bodegón, pues son paredes altas y un techo parejo al que no había mucho que sacarle de jugo. Es un techo que está construido con bóvedas vaídas, o sea, bóvedas bajitas, ¿no? Y tiene ciertas ondulaciones que desde abajo actualmente no se ven porque ya están cubiertas por los frescos. Bueno, pero como lo obligaron y no se le puede decir que no a un papa, él hizo el trabajo. Le llevó un poco más de 4 años el estar ahí boca arriba, con la pintura cayendo en los ojos. Dicen algunos que se inventó un sombrero con velas, otro que puso quinqués, y ahí él aprendió a pintar en el fresco. Él nunca había pintado en fresco tan directamente. Lo había hecho allá en la escuela, copiando a Masaccio, como ya mencioné, pero hacer una obra ya él completo, ya dije de la otra batalla que no le funcionó porque estaban experimentando, ¿no? Él contrata maestros, artesanos que saben del tema, y en esa relación difícil, como era él, de gritarles, de exigirles, ¿no? Y aquellos de enseñarles y de trabajar por un sueldo, realizan esta maravillosa obra en la que la divide en paneles para ir explicando partes de la Biblia, especialmente el Génesis, ¿no? Toda la creación del mundo, la creación del hombre, el diluvio universal. Y lo que él hace, la síntesis de lo que él hace es pintar esculturas. Su mente es tridimensional. Por eso cuando uno ve esas obras, no es que sea tridimensional la obra, pero es como lo que llamaríamos ahora un efecto 3D. Si nos pusiéramos los lentes y lo viéramos en doble, se vería como en 3D. No es 3D, obviamente, porque es pintura, es de 2 dimensiones, no es de 3. Pero no solo los paneles centrales donde están los cuadros que tantas veces hemos visto reproducidos, sino también los laterales y las pequeñas figuritas que separan unos de otros, simulando que son capiteles, que son ménsulas, que son plataformas, que son cornisas. Nada de eso existe, porque ya dije, es un techo simple y sin gracia, donde él pintó estas entrantes y salientes, y quien lo ve de abajo dice, mira, arriba de ese entablamento hay una cornisa, y sobre la cornisa hay 2 ménsulas, y arriba está el nicho. Nada de eso existe. Son pinturas, son grisallas, se llama, que por la sombra y por la manera en que entra la luz de las ventanas de frente, parece que hubiera una cornisa y una columna y un arco. O sea, desde solamente la técnica de subdividir en espacios arquitectónicos la bóveda ya era magnífico. Ahora, sobre la marcha, cuando él
empieza a hacer los trabajos, que le costó mucho trabajo y los destruyó varias veces, y ve el primero terminado, sobre todo el más grande, que es el del diluvio universal, y lo ve desde abajo, se da cuenta que está desperdiciando tiempo y genio, porque son muchísimas figuras en ese pequeño panel, bueno, pequeño que se ve desde abajo, porque son 20 metros casi de altura, lo que tiene esta cosa, no, 15, algo así. Pero él, como estaba hasta arriba, les pintaba los ojos, las orejas, el anillo que llevaban en el dedo. Dijo, no, eso no es, eso hay que verlo a 2 metros, pero la gente va a estar a 20 metros. De allí, cuando ya salta a Adán y Eva, ya es otra cosa. Ya son figuras muy grandes. Ahí se nota que él aprendió. Ya son bastante más volumétricas, las sombras están más marcadas, y después de la restauración que le hicieron los japoneses hace unos 15, 18 años, aquello brilla. Las sombras sí parecen sombras, porque después de siglos de velas y cochambre, se medio veía la chumbre, pero ahora brilla con los colores originales, que sí eran brillantes. Hay quien dice que no, pero sí eran muy brillantes los colores. Ese es también otro asunto que todavía tiene Florencia. Si ustedes viajan a Florencia, van a encontrar las tiendas de esos químicos con los que se hacen las pinturas. No se compran en la tlapalería y se va a pintar. Cada color lo hacen, y cada uno de los ayudantes es especialista en un color, y si tenían que hacer el morado es como en Oaxaca, ¿no? Van y el caracol y todo eso. Bueno, eso hace él. Imagínense que es un químico haciendo sus colores, es un ingeniero haciendo sus andamios, que es un edificio grande, que además tenían que ser móviles y desmontables, y sin lastimar los murales que ya existían en los laterales, que son también de magnífica mano de los artistas que le antecedieron a él, ¿no? Entonces, fue un trabajo realmente increíble. Se dice que nadie en la vida lo hubiera podido hacer, quizá ni en la actualidad con unas grúas hidráulicas ni nada, porque además es una puertecita por donde había que meter tablita por tablita y serrucho por serrucho. ¿Te acuerdas de un detalle muy especial? Los dos que estaban metidos en esto era el Papa Julio II y Miguel Ángel, desde luego. Pero sí, el Papa se desesperaba, y cuando llegaba a visitar la obra, bajo el permiso que le daba Miguel Ángel de entrar porque nadie más podía, sí, le decía, ¿y cuándo vas a terminar? Cuando termine, le contestaba él, ¿no? Sí. Es algo especial a un papa decirle así, pues era como un sacrilegio, pero él lo ponía en su lugar. Pues era el único que se lo podía permitir, porque ni Bramante, que era el arquitecto oficial y que tenía las ínfulas más grandes y que no quería para nada a Miguel Ángel, ¿no? Que era el arquitecto oficial de la corte, ni él se le ponía las barbas al Papa. Bueno, pero también es que eso sería otro tema, hablar de las condiciones mentales, las condiciones emocionales de Miguel Ángel es todo otro tema que amerita el ver cómo era su mente. Quizá era medio autista, quizá manejaba una bisexualidad, quizá, no sé, varias cosas que quizá lo dejo, ahorita yo no, pero aterrizo ya con los famosos 2 dedos, ¿no? La creación, un hombre, que es un hombre viejo, se entiende que es Jehová, que baja y le está dando la chispa a Adán. Aquí cae lo que decía hace rato, si él estudió a Platón no nos va a narrar la Biblia, pero Platón nos va a enseñar qué es la vida. Y el pensamiento platónico es de esencias, es de ideas, casi diríamos en terminología actual, es de entelequias, ¿no? O sea, es de aquello como que está, pero en base a qué está, ¿no? Es como aquello que yo estoy viendo, pero lo que estoy viendo es un fenómeno de la visión, ¿no? Que lo crea un cerebro, no es que eso exista. Por eso a veces pensamos que es ilusorio, como dicen los budistas. Bueno, él se imagina que ya Dios logró hacer de una pasta X al ser humano, y lo hizo perfecto, y lo hizo bello, y lo hizo alto, y bueno, ya está ahí, pero está inerme. Sin vida de nada sirve. ¿Cómo representar que Dios da vida? Esas manos que no se tocan, esa chispa que surge ahí, que ya se volvió logotipo mundial y lo ocupamos para lo que sea, ¿no? Es la gran idea, porque además era un problema bíblico, sigue siendo un problema teológico. ¿Cómo le dio la vida Dios al hombre? ¿Cómo se la transmitió? Una cosa es hacer el bulto y otra crear la esencia interior. Entonces, él lo hace sin tocar, ¿no? Los famosos 2 dedos que están a punto de tocarse, ¿no? Porque Dios no tiene par. Pero además Dios es a imagen y semejanza del hombre. Aquí, al contrario de que el hombre sea a imagen y semejanza, es al revés, porque estamos en un periodo humanista. Nada más que este tiene que ser un hombre
más sabio, debe representar el ser sabio, y así como está representado Jehová, es como se imaginaban a los sabios de la antigüedad, que cuando había respeto por los antiguos y los maestros y los filósofos y los eremitas, que se iban a pensar, a orar, a entregarse a la filosofía y algunas privaciones, que tienen su gran barba. Bueno, pues aquí tenemos un viejo portentoso, poderoso, musculoso, elegante en su vestuario, limpísimo en su barba, que irradia luz, que además se encuentra dentro de una especie de mandorla o ola de telas, que hay quien ha encontrado forma de cerebro y hay quien dice que es ahí una forma de hipotálamo y lo demás. Bueno, la forma que tenga es la creación. Y esa creación divina, sea el maestro, sea el geómetra, sea el Big Bang, le está dando la vida a un hombre. En esos detalles está la grandeza de Miguel Ángel. Yo creo que, como tú bien lo decías, un semestre y no acabaríamos de analizar a Miguel Ángel, porque No, la y hay verdad que es recordar que ya años después le piden que pinte la pared frontal, la que casi siempre vemos, donde está Jesús, también al igual que el Moisés, casi regañando a la humanidad, ¿no? Es un atleta joven, poderoso, que tiene el brazo derecho levantado, que parece que le va a dar un mandarriazo a alguien, un clásico tortazo, ¿no? Ahí te va. Son seres enojados, porque se dan cuenta que la humanidad no se los merece. O si nos merecemos a Jesús, o si nos merecemos el cielo, o si nos merecemos los ángeles. Él lo pone en duda. No, quizá por eso también lo perseguía, ¿no? No es que él lo dijera, lo representaba. Uno no puede ver un Cristo que después, como los que salieron después sangrante y vencido. Este es un vencedor, es un atleta, ¿no? Y además, bajo el brazo, entre amenazante y protector, está a su diestra María, serena, bella, ¿no? Noble, con una cara que irradia pues toda esa piedad que desde que él hizo la famosa piedad, ¿no? Tiene de una mujer que ama a la humanidad, que ama al Hijo, que ama a todos, y ella está a su lado, ¿no? Abajo, vigilando lo que pasa porque es el juicio universal, y él está haciendo el juicio. Y obviamente Pues, la mirada y el gesto va hacia los que están abajo en el infierno, en la parte inferior izquierda, donde por cierto dibujó a uno de los cardenales que lo estaba grillando, ¿no? Y que lo puso ahí de Caronte, el que atraviesa el río, así es. la laguna Estigia, ¿no? Y bueno, Sí, ahí se vengó él. Ha sido este arquitecto de verdad un recorrido que sí es cierto que tendríamos que tener muchas otras sesiones más. Pues es que hay tanto que decir de este hombre. También esas figuras estuvieron desnudas, hay que recordar que no duraron mucho, creo que no duraron ni 12 años. Había que vestirlas, claro. Entonces les pusieron unos trapitos y por eso al artista que le mandaron poner le llamaron, no me acuerdo del nombre de ese artista, pero le llaman braguetone y traducido le diríamos calzioneri, o sea, le puso calzones a todos, a Jesús y a todos les puso. Bueno, pero eso llegó hasta el siglo XX con la estatua de Diana la Cazadora, que cierta dama, primera dama del país, le mandó poner calzoncitos. Sí, pues la hipocresía. Porque no se comprende la belleza del cuerpo. O sea, quien lo ve con morbo es porque tienes morbo en la cabeza, ¿no? Quien ve la belleza no es para estar viendo forzosamente algo pecaminoso, ¿no? La belleza está por tal. Así es. Yo creo que se nos despedimos, Conchita. Pues vamos a despedir a contragolpe. Gracias, sí. Gracias, arquitecto Prometeo Sánchez Islas, por su presencia y por esta gran conversación que tuvimos con usted. Yo creo que hay que escuchar una y otra vez este programa. Agradecemos muchísimo a La Mexicana por permitirnos esta transmisión. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por sus comentarios en el tema de cultura. Gracias a Eder San Germán en la edición de este programa también. Gracias, Obeida Toledo. Muchas gracias por todo el apoyo que nos das para navegar en las redes sociales, que no es nada fácil para nuestra generación, y gracias sobre todo a ustedes por el favor de su atención. Deseamos que septiembre sea un mes lleno de regalos. Nos vemos muy pronto. Solo nos resta recordarle que la cena empieza en domingo y que en domingo nosotros vamos a contragolpe. Invitarlos también para que el próximo domingo, en punto a las 10 horas, estén con nosotros, ya no en la Capilla Sixtina, donde se celebra precisamente la elección de los papas, sino en otro tema más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.
Perdón.